a todas, a todos, buenas noches a todos, ¿cómo están? Es un momento para escucharnos, para saludarnos, espero que estén bien en este día un poco frío aquí en Santiago. ¿Cómo andan? ¿Cómo ha estado la semana? ¿Cómo están? ¿Están preparados para lo que hoy se viene? Hola Pili, te veo unirte, Jorge. ¿Cómo están? ¿Qué se cuenta de bueno, de nuevo? Buenas tardes. Hola Jorge, buenas tardes. Recuerden que quien necesite a un intérprete, es decir, las personas de la comunidad sorda que requieran intérprete, fijen a Karen Schumacher, y lo estamos escribiendo en el chat también, nuestra intérprete en lengua de señas. Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue con sus lecturas? Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Macarena, hola, hola. Hola, Alicia. Sí, capitán, ¿estamos listos? Ok. Buenas tardes a todos. Guillermo, buenas Hola, tardes. Natalie, hola, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Luis, ¿qué tal? Hola, Jorge Vallejos, ¿cómo estás? Veo que Lorena entra y sale, también la saludamos, esperamos que estén bien. Hoy ya tenemos harto que hacer, harto que proponerles, así que vamos a esperar unos segunditos más y ya partimos. ¿Qué aplicada? ¿Qué aplicada? Yo sé que algunos ya están y algunas ya terminaron Coronación, van con el hoy. Definitivamente se lanzaron con los dos, ¿ah? Muy bien, muy bien. Les echamos de menos en este receso. Hoy día vamos a... Hola Luz, hola Natalie, no las había visto. Qué bueno, esa es la idea, que se lean los textos, que los disfruten, así que vamos a comenzar. Bueno, como saben, hicimos un receso porque hoy vamos a comenzar con la segunda parte de nuestro club que habla sobre literatura y salud mental. Qué buena, Jorge, que también terminaste Coronación, muy bien. Como siempre, nuestra lámina de contacto, de ponernos en conexión, invitarles a participar, a hablar, a tomarse el micrófono o el chat, lo que necesiten. Recuerden que este es su club, ustedes lo hacen vivo, así que depende de todos, todas, todes, que esto resulte muy bien. Anaís, ¿qué tal? Te vemos llegar. Bienvenida. Buenas noches también. Vamos a comenzar. Primero que todo, Francisca, ¿qué tal? Benjamín, ¿qué tal? Bueno, a ver, primero que todo, este es un tema difícil. Vamos a entrar en un tema complejo del que me gustaría que todos nos hiciéramos parte. ¿Ya? Es un tema que está siendo muy bullado, muy potente por estos días y requiere que hagamos cosas. Desde hablarlo, desde visibilizarlo, desde comentarlo, desde cuestionarlo también, no en mala, sino que cuestionar las cosas que se hacen en torno a este tema. Y para hablar de este tema, como este es un club de lectura, vamos a comenzar con un libro. No les vamos a decir mucho porque es un libro álbum. ¿Qué significa un libro álbum? Significa que es un texto que se construye con imágenes y palabras, y por lo tanto lo que vamos a hacer es irlo leyendo y Catalina va a ir describiendo también para las personas ciegas que requieran la descripción. Recuerden, las personas de la comunidad sorda que requieran intérprete en lengua de señas, fijar a Karen Schumacher. ¿Ya? Gracias por ponerlo en el chat. Vamos a comenzar entonces. Cata, tú me avisas, por favor. ¿Catalina? Ahí estaba muteada, ya, ahora sí. Vamos a comenzar. Este es un libro que se llama El árbol rojo y es de un autor australiano, artista visual, que se llama John Tan. El árbol rojo. En la portada hay una niña de melena pelirroja sobre un barco de papel. Abajo se refleja en el agua, que pareciera estar lleno de hojas, y una en particular que destaca, que es la que ella mira,
y esta hoja es de color rojo. Luego tenemos una página que está sin texto verbal. Podemos ver en el fondo un paisaje hermoso con una colina verde por el pasto, y en primer plano está la niña sobre un banco de madera, sosteniendo con una mano una especie de megáfono artesanal por el que salen miles de letras sin sentido de color blanco. A veces el día empieza vacío de esperanza. En esta lámina encontramos a la niña sentada en la cama, como cuando uno se levanta. Al lado de su cama hay un velador con un reloj y una lámpara. En primer plano se puede ver un mesón con un libro y una taza encima. La persiana a medio cerrar indica que es de día. Detrás Cata, de su espérame, cama, parece que no se está viendo. Vamos a tener que empezar de nuevo. ¿Ven la pantalla? Parece que no. Se ve el PowerPoint, la primera página dice leamos, no se veía el otro. ya, Que se vamos está ahora, proyectando el PowerPoint, ¿sí? Vamos a empezar de nuevo, ¿ya? disculpen los acontecimientos. Ya, ahora sí se ve. Sí, ahora sí. Vamos de Ya. nuevo, ¿ya? Entonces vamos a partir desde donde empieza el texto verbal, Cata. Ya, sí. Entonces, a veces el día empieza vacío de esperanza. Ya, entonces como les decía, aquí está en la lámina, encontramos a la niña sentada en la cama, como cuando uno se levanta. Al lado de su cama hay un velador con un reloj y una lámpara. En el primer plano hay un mesón con un libro y una taza encima. La persiana a medio cerrar indica que es de día. Detrás de su cama hay un cuadro con una hoja roja. Dentro de su habitación llegó el otoño. Del techo caen varias hojas, pero de color negro. Y las cosas van de mal en peor. Y aquí se puede ver a la niña tratando de salir de su habitación, con mucho esfuerzo, ya que se ha llenado de hojas. Por todos lados hay hojas negras que invaden el espacio. Y la oscuridad te supera. En este cuadro se puede ver una pared larga que llega hasta un hombre que tiene un sombrero y en sus manos tiene un diario que lee muy atentamente. Pareciera que está como en un callejón. Luego tenemos una página que no tiene texto verbal, y aquí aparece la niña de melena pelirroja que recorre una calle frente a un gran edificio, pero encima de ella viaja un gran pez muerto con la boca abierta y los ojos blancos. El pez, tan grande como el edificio, la sigue con su sombra infinita. En esta nueva página sin texto verbal podemos ver un paisaje nublado. Pareciera ser un lago que ya está seco. Al fondo se ve una hilera de lago, mientras que en primer plano se ven las piedras que dejó atrás, y sobre ellas una botella, en donde se encuentra sentada la niña con un casco de escafandra. Dentro de la botella llueve. Nadie entiende nada. Acá tenemos la misma imagen de ese lago. En el horizonte se ve el rastro del lago y las piedras en primer plano. Donde está el lago, en la lejanía, se aprecia que el cielo se está despejando. Sin embargo, en el primer plano, donde están las piedras, no deja de llover y el cielo está cubierto de nubes negras. El mundo es una máquina sorda. En esta imagen podemos ver una estructura alta, como cuando uno baja al metro. Se puede ver una especie de ala de avioneta. Abajo hay unos engranajes como de máquina, encima unos tubos de chimenea botando humo constantemente. Y en primer plano caminan varias personas con la cabeza gacha y vestidos de negro. Luego pasamos a otra página, que tampoco tiene texto verbal. Podemos ver que esa ala de avioneta finalmente se transforma en la entrada de unas escaleras infinitas. En el primer plano se ve a esta niña de melena, vestida de negro, corbata y camisa, y se abre ella misma una ventana del pecho que tiene una ampolleta de luz prendida. Atrás de ella siguen caminando las personas con cabeza gacha mientras los engranajes trabajan y el humo sale de los tubos de chimenea. Sin sentido ni lógica.
Aquí se aprecian muchas figuras cuadradas en tonalidades rojas y amarillas, ventanas, ojos, caras, máscaras, enchufes, edificios, tubos de chimenea, pero nada tiene sentido. En la próxima página tenemos una página sin texto verbal. Las imágenes van cobrando un poco más de sentido, las figuras, los edificios altos con relojes que son sobrevolados por avionetas. Hay varias ventanas que tienen escaleras posadas. Por una de ellas, la niña se ve intentando entrar. A veces esperas, esperas, esperas y esperas. Y en esta imagen podemos ver 4 cuadros. En el primero, la niña con un lápiz dibuja líneas rectas. En el segundo, aparece la niña dibujando 4 líneas rectas y otra que las cruza horizontalmente como cuando uno cuenta los días o las semanas. En el tercer cuadro, vemos a la niña sobre un caracol. Encima de él va dibujando las líneas y en la cuarta imagen vemos la magnitud del caracol. Un caracol gigante de color blanco. Sobre él, ella va sentada dibujando las líneas en un paisaje nocturno. Esperas, esperas, esperas y esperas. Y nada ocurre. En esta lámina también encontramos nuevamente 4 cuadros, en donde el primero muestra a la niña habiendo dibujado muchas líneas. En el segundo cuadro, desde una perspectiva más lejana, la niña está sobre una larga fila de líneas. En el tercer cuadro, el caracol avanza sobre esa planicie que nada tiene, vacía, solo tierra, bajo un cielo nocturno. Y en el último cuadro, se aprecia cómo el caracol va dibujando en su rumbo una espiral, como él. Y entonces todos sus problemas llegan de golpe. En esta imagen se ven varios tubos de chimenea, son barcos. Se ve el mar furioso abajo y las chimeneas llenas de humo. Por ahí se deja ver un ancla, pero todos los barcos están revueltos, no se distingue nada. Luego tenemos esta otra lámina sin texto, verbal. Se visualizan los barcos tratando de ganarle al mar y en un rincón, en medio de la batalla, se puede ver una especie de bote rojo y una rama ondeando un pedazo de tela. La niña está dentro, asomada, pareciera temerosa. Ves pasar de largo cosas maravillosas. Y aquí podemos ver una ventana. La niña está dentro y se refleja que afuera hay un día hermoso. Disculpen, hay un día hermoso y se reflejan el cielo azul, las nubes amarillas, mariposas, todo pareciera que está muy precioso. Luego tenemos acá otra imagen sin texto verbal, en donde se puede ver la ventana completa desde otra perspectiva. Entonces aparece en el lado izquierdo la mano de la niña y en el fondo de la ventana parece haber un candado cerrado. Y en él se refleja nuevamente el cielo azul, las nubes amarillas y una especie de nave hecha a mano con papel que pareciera que está lanzando confeti. Luego tenemos otra lámina. En esta lámina, que tampoco tiene texto verbal, se aprecia una ciudad con varios edificios que son cruzados por una calle serpenteante. La niña va caminando por ahí con una caja entre sus brazos. Al fondo hay una especie de monstruo hecho con piezas mecánicas, edificios y un viejo árbol. La niña lo mira atentamente. Los más espantosos destinos resultan inevitables. Acá simplemente hay un fragmento de la ciudad. Sus edificios se pueden ver y su cielo nublado. A veces no tienes idea de qué hacer. Acá podemos ver varios como sombreros con un fondo oscuro, yendo a la esquina de una pequeña estructura que irradia luz en el techo de su superficie. En esta nueva imagen, en esta nueva página sin texto verbal, vemos lo que estaban haciendo realmente los sombreros. Encima de esa estructura está la niña, con un traje y un sombrero largo en forma de triángulo, todo en colores morados. En su mano hay un títere de ella misma,
con la misma ropa. Parece ser un show. Detrás de ella en el escenario se ve una persona tocando una trompeta con una bolsa en la cabeza. Hay criaturas extrañas, una especie de fantasma con una jaula para aves con un huevo adentro y una gallina con alas fantasmales encima de la jaula blanca. Todo un espectáculo con diversas criaturas. A veces ni siquiera sabes quién eres. Y aquí hay un fragmento de una pared o una puerta abierta. En el suelo hay 4 pájaros naranjas y una hoja otoñal del mismo color en el suelo. Luego tenemos otra lámina sin texto verbal en donde se encuentra la niña pelirroja dibujando a ella misma dibujándose sobre la pared. A veces ni siquiera sabes dónde estás. En esta lámina se ve un paisaje de colinas color ocre, árboles negros por la sombra. Luego tenemos otra página sin texto verbal. Vemos el mismo paisaje, pero desde otra perspectiva, ya que se aprecia una colina con un camino que lleva a un túnel dentro de esta. La niña se encuentra sentada al lado del camino. Y parece que el día va a terminar igual que empezó. Pero de pronto, ahí está, delante de ti, rebosante de color y vida, esperándote. Aquí se ve la habitación de la niña nuevamente, pero esta vez parece que es de noche, ya que a través de su persiana media cerrada hay oscuridad. Ella se asoma por la puerta, desde atrás entra la luz y ella ilumina una pequeña hoja roja que se encuentra de pie en el piso. Tal como lo imaginaste. Y en esta última lámina se ve que la niña entra a su habitación y se detiene al frente de un gran árbol de hojas rojas. La pequeña hoja ahora es un árbol. Fin. Quisimos partir este ciclo de salud mental con este álbum. Me gustaría saber qué les pasa, me gustaría saber si encuentran el vínculo posible entre la salud mental y este libro. Recuerden que estamos ante obras de arte, no hay una respuesta correcta, quizá ustedes no ven el vínculo o sí. Cuéntenos, Rodrigo. Hola a todos. Sí, es difícil de descifrar. Me ayudó mucho la descripción de Catalina de las imágenes. Efectivamente, las imágenes como que tratan de mostrar lo que pasa por la cabeza de la niña más que lo que efectivamente está viviendo. Y claramente está pasando por un momento de pesar. Y al final del libro, al encontrarse el árbol rojo, en definitiva, es como que encuentra la luz o la solución a lo que está viviendo dentro de su cabeza. Muchas gracias, Rodrigo. Hay algunos comentarios en el chat, Diego, no sé si los puedes leer, por favor. Billy dice que es melancólico. Luz dice que es un torbellino de emociones, tristeza, desolación. Billy dice es como la descripción gráfica de la depresión. Francisca Torres me identifica el texto con lo que vivo. Luz dice, y la gráfica aporta mucho. Alicia dice, siento que describe la depresión, me sentí muy identificada. Qué difícil es poder graficar lo que podría estar sintiendo una persona hoy que tiene una patología de salud mental. Creo que este libro presenta una sinergia, un vínculo adecuado entre la imagen y el texto para hacerlo, para mostrarlo. Seguro que algunos tienen otras interpretaciones. A mí este libro me perturba infinitamente. Pero quiero pensar, esto que está poniendo aquí el último comentario en el chat, quiero pensar que hay días, que hay tiempos en los que efectivamente uno está en el suelo.
está en el suelo, está doliente, no entiendes, no eres comprendido, no eres comprendida, pero a veces aparecen estas flores, este árbol rojo, que ilumina y te ilumina. Porque como dice Pili ahora, o sea, a veces llegar al fondo no te deja más alternativa que levantarte, ¿no? Ahora, me gustaría que no lo leyeran solamente como un texto de autoayuda, porque no lo es. La depresión, las enfermedades de salud mental son muy terribles, y si no se las detiene, si no se les presta el apoyo, la credibilidad adecuada, no aparece, no se mejora, no te recupera. Porque todavía persiste en el mundo esta idea de, mira, no, qué depresión y que nada, seguramente no quiere trabajar o no quiere hacer las cosas. Queremos invitarles en este día, en esta tarde, a pensar, a reflexionar en nuestra sociedad y en lo complejo del tiempo que estamos viviendo, ¿sí? Vamos a avanzar, Cata, por favor. Ok. Acá hay una pregunta. Dice, ¿cómo creen que se vincula este libro álbum con las temáticas de la sesión? Bueno, un poco lo hemos dicho ya. Dale, Cata. Ya. Acá tenemos dos Mira, temas. espérame. Antes que lo describas, Cata, para las personas con discapacidad visual, me gusta un comentario que aparece aquí en el chat. Dice que la ilustración del barco, de la niña con el barco de papel, es una típica imagen del barco a la deriva. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido a la deriva? ¿Cuántas veces cada uno no se ha sentido a la deriva? Eso, piénsenlo para las personas que tienen patologías de salud mental. ¿Cómo se vuelve difícil comunicarle a una sociedad exitista, compleja, que yo no estoy hueveando, comillas, que me pasa algo, que mi cuerpo no me está jugando bien, que no me siento bien, que no entiendo lo que me pasa, pero algo me pasa? Por eso es súper interesante estas imágenes surrealistas que tiene el libro, porque el vivir con una patología de carácter mental o con una situación de carácter mental que no tiene por qué ser patológica aún, supone un desafío de comunicación muy grande. ¿Cómo le decimos a los demás para que los demás lo entiendan y nos apoyen? ¿Sí? Bien, vamos a volver sobre esto. Queremos detenernos un poco sobre lo que la pandemia nos ha hecho en relación a la salud mental, ¿ya? Y uno podría pensárselo en dos movimientos. Un primer movimiento de visibilización, como les decíamos en la primera sesión. Se ha permitido mirar y entender con seriedad que existen estas patologías y estas condiciones. Ahora, ¿por qué ha ocurrido así? Tristemente, uno hubiera querido que no hubiese sido necesario esto para que hubiese pasado. Ha ocurrido porque ha aumentado infinitamente las patologías mentales y también cuadros que, si bien no son patológicos, forman parte de las patologías mentales. Cata, ¿puedes describir ahora sí la lámina, por favor? Acá hay dos pilares, dos recuadros. El primero habla de la visibilización y dice, toma de conciencia de la salud mental como problemática o desafío actual. Y el otro dice, ¿cómo se expresa? Presencia de patologías como angustia, depresión, ansiedad y de cuadros que no son patológicos como soledad, inquietud, tristeza o suicidios. ¿Cuántas personas no nos hemos sentido hoy día solos, solas, tristes? Y podríamos seguir avanzando en esto, pero la intención no es llevarles a una catarsis, sino que poder entender en el momento en el que estamos, ¿sí? Dale, Cata, por favor. Acá tenemos algunas estadísticas de salud mental. Bueno, vamos a mostrarles algunos estudios, les vamos a pasar la presentación para no detenernos allí. Chile está en un momento complejísimo de salud mental, solo superado por Turquía. Más del 56% de las personas aseguran tener al menos un cuadro de complicación
de carácter mental. Y no me gustaría que esto lo lean como un elemento solo alarmista, sino que también como un elemento que nos permite mirarnos como sociedad. ¿Cómo nos afecta el estrés? ¿Cómo nos afecta la ansiedad? ¿Cómo nos afecta esto en la comunicación con las y los demás? Y sobre todo, ¿qué posibilidad real tenemos de responder bien a esto? De darnos cuenta cuando necesitamos o no ayuda. Dale, Cata. Sí, bueno, como les vamos a pasar la presentación, entonces paso un Sí, poco dale para nomás al otro, que esto está más focalizado en Chile, el que viene. el de la H. Me gusta lo que está escribiendo Rodrigo en el chat. Más que tomar conciencia, nos hemos dado cuenta de que somos una sociedad frágil, dice entre otras cosas él, ¿no? Que no tenemos los soportes, que no sabemos cómo responder ante eso. Yo creo que tiene razón. Yo sé que cada uno y cada uno lo está pensando desde su orilla. Y lo que quisiéramos es llevarlo a un terreno de la literatura. ¿Por qué? Porque la literatura es un espacio seguro. Vamos a hablar sobre eso en un momento. Dale, Cata, mira, si puedes contarles el dato aquí de la encuesta en Chile, por favor. Ok, ya. Acá dice que en la Católica con la H hicieron la Universidad Católica y la H hicieron una encuesta a personas entre 21 y 68 años mediante llamadas telefónicas. Este fue como en el pic de la pandemia y el resultado fue que el 32,8% de las personas presentaron síntomas asociados a problemas de salud mental, 6 puntos más que la medición de noviembre de 2020, cuando gran parte de Chile estaba desconfinado. Además, en la escala específica sobre temas relacionados a la depresión, un 46,7% de las personas presentó sospecha de esta patología en algún grado. Esto probablemente nos produce cosas, nos alarma o nos hace pensar. ¿Qué ocurre en la literatura? Miren aquí. Muchas veces no sabemos ponerle nombre a las emociones que tenemos, sobre todo los niños y los jóvenes. No siempre sabemos ponerle, no, yo no soy tan joven, pero las personas a veces no sabemos ponerle nombres a las emociones que nos habitan. La literatura es un espacio seguro para vivir la emoción a través de otros personajes. La literatura es un espacio para encontrarnos con otras voces que puedan estar sintiendo lo mismo que yo hoy día, que puedan estar sintiendo para bien o para mal lo mismo que siento yo hoy día e interactúan en un mundo que es el de ellos y no es el mío. Entonces la literatura es un excelente camino para acercarnos también a encontrarnos con lo que realmente nos está pasando. Ahora, lo interesante, y es la gran hipótesis que va a sostener la sesión de hoy, es que hemos transitado. La literatura ha propuesto, ha vivido un tránsito, así como la sociedad, como el mundo, sobre el entendimiento de la salud mental. Hemos pasado desde una marginación absoluta, desde un desconocimiento, desde una segregación, hasta, por lo menos lo que declaramos, una comprensión de que existe y que es parte íntegra de nuestra sociedad. Vamos a avanzar sobre ello y a discutir sobre esto. Quisiera escucharles, hemos hablado mucho nosotros, no sé si quieren comentar algo, añadir algo antes de partir con lo literario. Hola, Hola, Pili. ¿cómo están? ¿Todo bien, Pili? Cuéntanos. No, mira, más que nada que una cosa, no sé si será porque estamos en Chile, al lado del mar, la cordillera, qué sé yo, pero de por sí siempre hemos sido un país triste, comparado con, ejemplo, Centroamérica. ¿Cachai? Y ahora con el tema de la pandemia, eso se ha acentuado aún más porque, por ejemplo, yo tengo depresión endógena, voy a psiquiatra, pero estoy con tratamiento y lo asumo. Voy cada cierto tiempo a terapia y ahí estoy con medicación, pero hasta yo he visto que la gente más optimista de mis amigos han tenido que ir a terapia ahora en la pandemia. Y de hecho los psiquiatras y los psicólogos están haciendo terapia por WhatsApp por el tema del contagio. Entonces, yo creo que este tema de la pandemia va a afectar mucho a lo que se trata. Sí, también somos serios, Rodrigo.
Sí, pero me refiero al tema de que nos gusta, por ejemplo, en vez de la bachata y cosas así, somos más Radiohead. No sé, por ponerte un ejemplo. Eh, y todas Es esas que somos cosas, los pues. británicos de Latinoamérica, Pili. Mírame, mírame, fuimos uno hace en un momento, pero eso ya Claro, pasó. Fuimos uno, claro, claro, no, así. claro, Bueno, pero a lo que me refiero es que de por sí la literatura chilena, si tú lo analizas muy bien, es muy melancólica, o sea, textos alegres, graciosos son muy pocos. La literatura chilena en ese sentido, el mismo Coronación, el mismo Eloy, la misma Teresa Wilsmont, todos son así como y con y con cuchillo en el corazón, o sea, somos muy trágicos también como literatura a nivel internacional, encuentro yo. No sé qué opinan ustedes, pero yo considero que la narrativa chilena en ese sentido y a lo largo de la historia siempre ha sido muy seria o muy melancólica o como quieran llamarle. Eso quería agregar. encuentro potentísima la reflexión llevada a la literatura. Yo también creo, y por razones geográficas, diría gente como Cánovas o como Grino Rojo, parece que nuestra geografía posibilita esta literatura. Al tiro te retomó, compañero, eh, porque es bien interesante esto. Somos una literatura melancólica, efectivamente. Qué bonito, qué choro, porque vamos a hablar de esto en profundidad. Yo no lo había pensado y es una buena manera de entrar, tal vez. Efectivamente, nuestra literatura es una literatura triste. No toda, pero mucha, sí. Y una literatura un poco distorsionada. Piensen en la literatura del sur, en los mitos del sur. El imbunche, las brujas, el chonchón. Es como súper siniestro. Distinto al norte, ¿no? Pero también en el norte está esta cosa un poco compleja, el tipo de literatura. Ya, había una mano levantada. Marcelo, ¿qué Sí, tal? yo. ¿Me escuchan? Perfecto. Ah, es que tengo problema acá con los audífonos. Yo quería hacer un alcance, solo que tal vez sea cierto lo que dice Pili hasta cierto punto solamente, porque yo vivo en Brasil, que es conocido como un país alegre, y la verdad es que no es tan así. O sea, aquí también los niveles y estoy hablando desde antes incluso de la pandemia, tiene problemas sociales grandes que incluso no se manifiestan. Aquí pasan cosas, yo diría, peores que en Chile, de las que se están viviendo socialmente desde hace muchos años, no solo de ahora, y la gente no reacciona. O sea, aquí no se ven gente saliendo a la calle, ni siquiera un grupo pequeño. O sea, claro, comparativamente puede ser, sale un grupo más o menos grande de vez en cuando en una protesta, pero al lado de la población que tiene Brasil debieran ser millones los que salieran, ¿no? Entonces, y aquí también la literatura que tiene más éxito, digamos, que es más reconocida aquí, más localmente, también es súper triste porque se basa en la parte pobre, en la parte Sí. del nordeste, que es súper poco conocida hacia afuera, hacia el exterior. Y entonces, yo diría que tal vez ese nivel que se percibía, o que yo mismo percibía también de Chile, como decía Pili, de que éramos tal vez más serios, más tristes, o tal vez, no sé, más melancólico, es algo que atraviesa al continente entero, yo diría. Tal vez muy pocos se escapan a eso, y sobre todo ahora en la pandemia. Solo Qué eso. bonito, qué bonito, qué bonito. Hay una rama de la literatura, la teoría literaria, que es la geoliteratura, o geografía literaria también se llama, ¿no? Y una de las miradas es justamente cómo el espacio o la literatura representa los espacios. Entonces, muy interesante lo que están planteando, porque efectivamente pareciera que estuviéramos como investidos de ciertos estereotipos, ¿no? Los brasileños muy alegres, los colombianos lo mismo, Cuba, ni qué decir, pero acá, Chile, frío, desolado, triste, las pampas argentinas lo mismo, un poco siniestro. Eh, Podríamos detenernos en eso. Lo interesante es que la literatura, de nuevo, para retomar la idea, se configura como un espacio de expresión de este tipo de elementos que nos configuran, emocionales, mentales también. Entonces, para retomar el camino de las lecturas que ustedes hicieron para hoy o que están realizando, queremos proponerles 3 modos en los que la literatura o cómo la literatura ha abordado el tema de la salud mental, bajo la hipótesis, de nuevo, de esta
de este avance, ¿sí? Sí, también los venezolanos, totalmente. En Venezuela, ahí la pachanga, ¿no? No sé si la pachanga es de allá, no. Son alegres, se consideran alegres, ¿no? Pero una cosa es cómo te consideras tú, otra cosa es lo que produces literariamente, porque es cierto lo que plantea Marcelo, la literatura en Brasil, uno de los tópicos también es el trabajo de la gente pobre, la explotación, la reivindicación de las márgenes también. Entonces una cosa es cómo nos ven, cómo nos vemos y lo que producimos en literatura, ¿sí? Sin duda el racismo, ¿no? Bien, vamos a mirar entonces estos caminos a través de los que la literatura representa la salud mental. Dale, Cata, por favor. Ya. Bueno, acá está proyectando proyectando la pregunta cómo se ha expresado en la literatura la salud mental, y tenemos los tres enfoques, que vendría siendo recurso estilístico. Vamos a partir por aquí, recurso estilístico. A ver, Ya. ustedes hablaban respecto de, en el chat, respecto de lo que les producía el discurso de Eloy, ¿ya? Ustedes hablaban de cómo el autor, decían, no da respiro, ¿ya? También algunos hablaron de cómo era representada Misia Elisa, por ejemplo, en Coronación, o el mismo Andrés. ¿Qué ocurre? Durante mucho tiempo la mente fue la caja negra, ustedes lo saben, y después de Freud y los estudios que aparecieron de la psicología, la mente comenzó a ser un espacio de estudio, de interés y también de trabajo literario. Y esto es muy loco porque la pregunta que está detrás ¿es posible representar literariamente el discurso de una persona psicótica, por ejemplo? ¿Es posible representar el discurso de una persona esquizofrénica, por ejemplo? ¿Es posible representar en un discurso la psicosis, la obsesión, la paranoia, sin caer en el estereotipo, por ejemplo? Y esto es bien interesante porque aparece inmediatamente la idea de recurso estilístico. Cuando uno lee una obra en la que nos dicen que el narrador o que uno de los personajes que toma una voz tiene una patología de carácter mental, inmediatamente uno dice, este narrador no es confiable. Este narrador algo tiene. Esta voz algo me produce. Y es súper loco porque si ustedes leen, por ejemplo, hay un montón de obras, por ejemplo, más experimentales, lo que escribe Carol Oates, por ejemplo, y otros, es súper interesante cómo configura ese discurso psicótico, ese discurso que posee esta condición. Claro, un narrador en primera persona no es confiable, Marcelo, pero si a esto tú le añades que esa persona, que ese discurso, esa voz narrativa es psicótica o es esquizofrénica o es paranoide, lo interesante sería que no te lo dijeran, Marcelo. Lo interesante sería que uno, como lector, pudiera apreciar la construcción de ese mecanismo literario, un recurso estilístico. Por eso, el primer camino que la literatura ha tomado, uno de los más representativos, no sé si el primero, es intentar representarlo. Y al intentar representarlo, cae en estereotipos, por ejemplo, o lo utiliza, es muy loco esto, pero hay muchos libros como El tambor de hojalata, por ejemplo, en el que el personaje tiene una condición distinta mental y se lo utiliza, ojo, y lo digo muy responsablemente, se utiliza esa condición, ya sea para denunciar, para reivindicar o para contarnos cosas que no están en la oficialidad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay un montón de novelas donde los personajes protagonistas están viviendo lo que están viviendo, pero tú te vas a enterar de la verdadera realidad a través de un niño, por ejemplo, que tiene o Asperger o lo que sea. ¿Sí? Entonces, es bien interesante cómo ese recurso estilístico, tratar de representar esta condición, se torna en la excusa, si quieren, para
contar otra cosa. Denle una vuelta, porque es bien interesante. Le estamos planteando los distintos caminos. Podemos estar de acuerdo o no, ¿ya? Pero por lo pronto, detengámonos en el estilo, en cómo yo voy a construir un discurso psicótico, paranoico, depresivo, fíjense. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de este recurso estilístico. Catalina, por favor, para que los vamos contando. ¿Sobre las portadas quieres o Sí. leo lo que dice? Bueno, primero levantemos las ideas y luego vámonos a las portadas. Ya. Bueno, como decías, primero está la voz no confiable, segundo tenemos al narrador perspectivista, luego, ¿es posible reproducir el discurso derivado de una patología mental? Y por último, artefacto con distintos fines, denuncias, alegorías, entre otras. Y acá Súper. tenemos Vamos con las 3 portadas. portadas. Sí. La primera es La luna no está. Este libro, La luna no está, es un libro muy poco conocido de un joven que presencia la muerte de su hermano y a partir de eso desarrolla el discurso no es que desarrolle el discurso esquizofrénico, desarrolla esquizofrenia, ¿ya? Y la historia es contada desde su manera de ver el mundo y de cómo él enfrenta esta situación. Es ficción, pero creo que está muy bien planteado el discurso esquizofrénico en tanto uno puede ver la disociación de la personalidad. Quiero que se detengan y lo piensen. Díganme si no es fácil caer en estereotipos cuando se dibuja, se delinea, se escribe un discurso esquizofrénico, psicótico, paranoide. Es muy fácil caer en estereotipos. Y por eso es tan delicado cuando solo es un recurso estilístico. ¿Ya? Yo no sé si es necesario que el autor viva la perspectiva. Recuerden que uno puede, bueno, pero claro. A ver, hay muchas cosas en el chat, entonces voy a ir de a poco. Si uno mira esto genetistamente, uno debiera decir, ya, mira, es necesario que yo viva la esquizofrenia para poder escribir desde la esquizofrenia. Sí y no. Evidentemente, es lo mismo que cuando uno habla, por ejemplo, de la inclusión, esto que te dicen que tú necesitas tener un contacto con alguien en situación de discapacidad para vivirlo. Yo creo que no. Yo creo que, y tener conciencia, yo creo que la reproducción de un discurso es conocerlo, es estudiarlo, es mirarlo. Pero el problema, y este comentario que aparece en el chat es muy importante, el último, lo que hacemos es colgarnos de los estereotipos construidos respecto de estos discursos. Es decir, si yo les digo psicópata, ¿en quién van a pensar? Rápidamente en Norman Bates, en el de American Psycho, y en fin, quizás en cuantos más. Y eso es, además de errado, profundamente reduccionista. ¿Por qué ocurrió esto? Porque se lo miró solo estilísticamente, porque se intentó reproducir, y al reproducir el discurso, con el tiempo, fosilizándolo, se transforma en un lugar común. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir discutiéndolo, así que podemos estar en desacuerdo y como quieran, ¿ya? Vamos con el segundo camino. Ya, bueno, así Espérenme, rapidito. que no vimos las otras portadas. Dale, Cata. Sí, eso. Luego tenemos El Padre Mío y también un cuento que se llama Estambito. A ver, El Padre Mío, o Padre Mío, de Diamela del Cid. Yo creo que nadie podría decir que esta es una novela que habla sobre una persona con alguna patología mental. Tiene un personaje con un discurso, si quieren, que tiene rasgos, pero eso es la excusa que utiliza Diamela del Cid, no sé si Diamela del Cid, la narradora, digamos, el narrador, para expresar otras cosas, para denunciar la dictadura, para denunciar, bueno, todo lo que hace el libro, ¿no? Pero ya es distinto, el discurso estilístico se utilizó como excusa para algo más profundo. Entonces, ojo con esto. No todas las personas con esquizofrenia hablan igual, son iguales, tienen los mismos estereotipos.
no puede ser solo un recurso estilístico. O sea, si yo quiero graficar un personaje, por ejemplo, con autismo o con Asperger, ¿qué voy a hacer? Ah, mira, ¿ves cómo lo ha hecho la literatura? Es un personaje seguramente que no va a querer que lo toque, que va a tener rutinas, que... ¿Se fijan cómo lo que hago es replicar un estilo y no me detengo en la carne del personaje, en la complejidad del personaje? Ya vamos a ir transicionando, avanzando para que lo podamos discutir. El segundo camino, no sé si peor o mejor que este, es la tematización. Cata, ¿lo puedes leer, por favor? Sí, acá tenemos varios puntos. La primera dice, la patología mental es el centro de la historia concretado en un personaje. 2. Puede ser una tematización positiva como negativa. 3. Marca el personaje y por tanto al individuo. 4. No siempre es verosímil. Y por último, en ocasiones es poco respetuoso. A mí este es el que más me preocupa. Las novelas que se centran en un personaje que tiene una condición de salud mental distinta o una patología, como quieran. ¿Por qué? Porque todo lo literario pasa a segundo plano y se transforma en una novela para hablar sobre este personaje autista, Asperger, con esquizofrenia, con paranoia, y lo literario pasa a un segundo plano. Afortunadamente no todas son así. ¿Y por qué no todas son así? Porque hay otras que no lo tematizan solamente. ¿Ya? Vamos a hablar de varias y vamos a comentar. ¿Ya? Vamos aquí. Catalina. Acá hay varias portadas. Bueno, 3. Primero tenemos el curioso incidente del perro a medianoche. Después tenemos las normas de la casa. Y por último, tenemos que hablar de Kevin. Ya, nos vamos a detener en el curioso incidente, que se trata de un niño que es autista y o tiene rasgos de autismo, yo no me atrevería a decir que es autista, y tiene un diario. Tiene un diario y a partir de un suceso que descubrió él en su barrio, donde mataron al perro de su vecino, él comienza a hacerse un poco cargo de su vida y a darse cuenta de que él es distinto. ¿Ya? Esta historia la leen en todos los colegios, en la mayoría de los colegios, como un hit de la diferencia. Yo no sé qué opinará la gente experta en autismo, por ejemplo. No lo sé. Lo que sí sé es que es una tematización bien estereotipada, muy similar a lo que hace Las normas de la casa, un libro de la autora Jodi Picoult, que es una autora, la misma de La decisión más difícil, que les puede sonar. Acá tenemos a Jacob, un chico con Asperger también, que se ve involucrado en un crimen. Miren lo truculento, ¿eh? Obviamente entonces se va a involucrar en un crimen y cómo se le acercan los abogados y cómo él pierde el control cuando lo arrestan porque no lo pueden tocar. Como que en un momento llegamos a reproducir no solo el estilo, sino que lo que la sociedad piensa, los estereotipos de la sociedad respecto del tema. Distinto es a Tenemos que hablar de Kevin. Tenemos que hablar de Kevin es la historia, tiene una película estupenda que la recomiendo mucho también, es la historia de una mujer que tiene un hijo que es malo. Fíjense, alguien podría decir, es malo porque tiene... Y fíjense inmediatamente la asociación terrible que aparece. Es malo porque seguramente está enfermo, está loco. Yo no sé si Kevin está loco. Yo creo que Kevin es malo porque el mal no es sinónimo de patología mental. Pero inmediatamente tendemos a decir, no, mira, este es malo, está loco, no tiene una conciencia de la sociedad. Entonces es súper complicado abordar estos temas sin caer en los estereotipos. Les recomendamos mucho la película, es una gran película, un poco extraña al inicio, pero el libro es mucho mejor, es un libro epistolar además. Bueno, ¿y qué pasa? Es una madre que tiene un hijo que es malo y la historia comienza cuando él realiza un atentado en su colegio y mata a muchos compañeros. No puedo contar mucho más porque si no voy a hacer spoiler y
Somos un club bien portado que no hace spoiler. ¿Ya? Pero ojo, piojo aquí. No asociar mecánicamente situaciones de salud mental con valores morales. Ni ángeles ni demonios. ¿Ya? Porque eso es una manera de estereotipar y de reducir la condición humana. Rodrigo, perdona, dale. Sí, quería ver si la novela El abuelo que saltó por la ventana y se largó, que está en clave cómica, no Sí, en clave seria, ¿ya? También hace un estereotipo de, en este caso, la vejez de una persona de edad. Eh, por lo tanto, yo entendería que la tematización no necesariamente tiene que ir asociada a una novela seria o dramática, sino que también puede ir en clave cómica, pero que te muestra una temática como trasfondo dentro de un personaje que va viviendo distintas anécdotas. lo que pasa es que allí, con esa novela, ocurre algo que es bien interesante, Rodrigo, y es que, a ver, ¿cuántas novelas cómicas conocemos? O si tú quieres, la proporción de novela cómica versus novela trágica, donde hay involucrados personajes con condiciones de salud mental distintas, es de 100 a 1. Entonces, por eso es como potente que aparezca esta novela. Es como cuando, no sé, pues yo estoy chato de libros donde aparecen personas ciegas que ven más allá del futuro, que tocan y sienten todo y que son medios ángeles, como que me patean todo lo que tengo, digamos. Porque somos más que el estereotipo. ¿Ya? Entonces, eh, sí, Proyecto Esposa es también del mismo estilo, ¿no? Muy interesante. Saltamos, pues chiquillos, saltamos. ¿Ya? Pero vamos para allá. Todavía estamos en la tematización porque vamos caminando hacia esa transición. Yo diría que tanto el abuelo como Proyecto Esposa están en un nivel distinto. Cuidado aquí. Tematizar no implica necesariamente tampoco algo malo. Recuerden, el punto está en que lo literario pierda lugar, pierda terreno en relación a lo testimonial, si ustedes quieren. ¿Ya? Vamos, Cata. Sí. En la siguiente diapositiva podemos ver otros títulos también de la tematización. Primero tenemos Psicosis, después, ay, que no lo veo bien, Esperando a Mr. Voyage, Misery, American Psycho, La mujer que buceó dentro del corazón del mundo, El jinete del silencio y por último El papel pintado amarillo. Bien. A ver, el chat está heavy, ¿ah? Está muy heavy. Diego, ¿quieres compartirnos un poquito sobre todo de las últimas intervenciones? Rodis dice, yo creo que hay ciertas patologías mentales que te individualizan como un ser anónimo en una sociedad, pero estando en un cargo influyente. Esas mismas patologías pueden ser hasta justificables para algunas personas. Ya, quiero que nos detengamos un poquito aquí en este comentario que me parece tremendo, tremendo. ¿Cuántas veces no escucharon ustedes decir que Trump estaba loco? ¿Cuántas veces no escucharon decir a ustedes que otros presidentes de otros países están locos? ¿Cuántas veces uno ve en la televisión gente que tira diagnósticos mentales así como quien tira una moneda? No, mira, la verdad es que este tiene un trastorno de personalidad tremendamente serio porque, perdón, esas son prácticas que contribuyen al estereotipo infinitamente. Hay efectivamente rasgos que uno podría tomar y, no sé, yo mismo no soy experto en esto, pero sí quiero ser cuidadoso porque no es tan, porque el peso de la palabra, de aquí yo me voy a remitir a Austin y Searle, un texto bien antiguo que se llama Cómo hacer cosas con las palabras, de pragmática, lingüística, el peso de la palabra es muy grande. Si yo le digo a una persona, sabe que usted es castrado, oposicionista y tiene rasgos paranoides, ¿qué le pasa a esa persona? Entonces,
toda esta gama de nombres, de etiquetas, de diagnóstico es muy seria. ¿Sí? Bien. No sé si alguien quiere comentar algo, decir algo. Es muy heavy esto. Y los veo en el chat, pero no sé si alguien quiere hacer algún comentario para seguir avanzando aquí con las portadas. Para avanzar. Bien. Dale, Cata, seguimos aquí. La siguiente es Espérame un poquito. normalización. Espera un segundito. Quiero que nos detengamos un poco en algunas novelas de las que están acá. A ver. El papel pintado de amarillo es una novela súper, súper interesante de una niña que tiene depresión. Y lo que hace muy interesante al libro es el camino que ella tiene que recorrer para que le crean que la tiene. ¿Ya? Entonces, muy distinto a un libro como Esperando a Mr. Bojangles, que es un hit de la literatura francesa moderna de los últimos 3 años, que caricaturiza un poco el tema de la patología mental. ¿Ya? Vamos a volver un poco sobre esto. Cata, hay más portadas que estas 3 que comentamos. Hay un micrófono abierto, no sé si quieren comentar algo o es que está abierto. Rodrigo, perdona. Oye, en el Jinete del Silencio, para no hacer spoiler, ¿ya? Yo sentí que efectivamente el tema del Asperger está muy bien tratado sin caer en la caricatura, sino que está realmente como humanizado, visto a ojos del lector, ¿no es cierto? Desde la mirada de la persona Asperger, lo que siente, lo que vive, lo cual hace bastante mágico el libro comparado con otros que he leído con las mismas temáticas. Demos un poquito de contexto. El Jinete del Silencio es un libro de un autor español, Gonzalo Giner, que habla sobre cómo habría sido la vida de un muchacho con Asperger en la época de 1500, por ahí, ¿no? Es un libro tremendo, pero bello también. Coincido contigo en que no se tematiza malamente. Sufre mucho para mi gusto, eso sí, te voy a decir, pero es por las características de la sociedad en la que vivimos. No hay que olvidar que durante mucho tiempo las personas con patologías mentales eran calificadas o escondidas. Entonces, en fin, afortunadamente la sociedad ha ido creciendo, hemos ido entendiendo que somos distintas, que somos distintos, y hemos comprendido que la manera de ver el mundo no tiene por qué ser igual para todas, para todos. Y por tanto, hemos aprendido a integrar la idea de que existen personas que ven el mundo de una manera distinta. Esto, por favor, no lo lean de modo trivial, porque esto no quita que existan las patologías de carácter mental. Lo que sí dice es que las comprendemos como algo que puede ocurrir y que no nos tiene ni que asustar, ni que sorprender, ni que aterrar, ni que es parte de lo que somos. ¿Ya, Cata, si puedes leer, por favor, los componentes de la normalización? Tenemos aquí, primer punto, se integra a la vida como parte inherente del ser humano. Opera como dispositivo de cuestionamiento. ¿Existe locura realmente? ¿En qué consiste? Miren aquí, perdón, Cata, esto es bien importante. La palabra loco, hay un libro de Adam Silvera muy bueno que se llama No me llames loco, encarna un montón de representaciones malas. Y afortunadamente hoy día hemos aprendido a ser un poco más respetuosos, es lo que yo quisiera que nos pasara, y a entender que reducir las expresiones a etiquetas es muy pobre, nos hace una sociedad muy pobre. ¿Quién puede decir que alguien está loco? ¿Qué implica estar loco? Rayuela, por ejemplo, ¿se acuerdan de la maga? El personaje la maga, para mí ella está loca, pero
yo nunca entendí la devoción que el mundo tiene por ella. Para mí un personaje que está loco, pero no loco patológicamente, sino que, o si es que eso existe, sino que la manera de ver la vida de ella, la vida, el cuidado de su hijo, su hacerse cargo de sí misma, no está bien. Y eso no es ser loco, necesariamente. ¿Sí? Miren aquí, por ejemplo, no sé si conocen la película Elsa y Fred, por ejemplo. Una película bellísima, argentina, también, donde la gente decía, oh, pero esta vieja está loca. Y era una mujer que a una avanzada edad se enamoró e hizo cosas que hacen las personas que se enamoran. Pero tendemos rápidamente a etiquetar, a estereotipar. ¿Ya? Y ese es el riesgo de las novelas que abordan estas temáticas. ¿Por qué hemos elegido Coronación y hemos elegido Eloy? Porque creemos que además de abordar el tema de salud mental, tangencialmente, es mucho más poderoso el discurso. Muestran una época, muestran una manera de entender el mundo. Es un ejercicio literario y estilístico profundo que no solamente es reproducir el estilo, es decir, en el discurso de Eloy no está solamente el intentar hablar como podría hablar el ñato Eloy o pensar como el ñato Eloy, sino que es reflejar, representar también la época de él, su mirada del mundo, su forma de su demonización. ¿Ya? Entonces vamos a profundizar harto respecto de cómo están construidos estos personajes. Veo que el chat sigue ahí un poco power. Diego, no sé si nos puedes leer, por favor. Pili dice, la locura es falta de, comillas, asesoría emocional, igual terapia. Somos todos diferentes, hay que aceptar que todos somos diferentes y que la normalidad per se no existe. Existen porcentajes de cosas que nos parecen comunes, aunque claro, hay cosas que la sociedad no acepta, como lo que indican las leyes. Bueno, la próxima semana vamos a hablar sobre una teoría de Michel Foucault que justamente plantea esto que ustedes están diciendo. Es una teoría heavy que se llama la teoría de los anormales, ¿ya? Y vamos a mirar cómo Foucault categoriza a estos seres, a estos personajes. Bueno, lo primero contarles que la BPD tiene un carrusel donde se aborda la salud mental en distintas esferas, literarias y no literarias. Les invitamos también a mirarlo. Está súper interesante y hay de todo, ya para que ustedes puedan meterse en este camino, ¿ya? Miren, vamos a mirar las portadas que nosotros les proponemos como novelas que normalizan un poco el tema para que lo conversemos. Cata, dale. Sí, acá hay 3 portadas de un libro y una de una serie. Los libros son Cuando Dios era un conejo, Mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea y por último, Morir no es tan fácil. Y en la Bueno, portada de la serie está The Big Bang Theory. a ver. Sí, atípica, absolutamente. Pero miren aquí. Mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea. Es una novela juvenil que yo recomiendo infinitamente. Es la historia de una familia que tras el atentado en Londres pierden a una hija, un atentado terrorista, y la familia se fractura. Y el padre y la madre quedan con un trauma terrible. Pero ese no es el tema. El tema es cómo la gente crece con el trauma, puede vivir con el trauma, superarlo o no, pero no es el tema que tú tengas un trauma. Ya no está tematizado, es un tema, la novela habla de muchas cosas, entre las que aparece esto. La recomendamos mucho porque lo integra en la vida como parte de muchas cosas. Lo mismo pasa con Cuando Dios era un conejo, pero porque ahí aparece una niña, es una niña en una familia también disfuncional, donde ella va construyendo su personalidad con los vacíos que le deja la vida. No es una persona que uno podría decir que tiene una patología mental, no está tematizado así. Está integrado desde la línea de que todos somos distintos y distintas, ¿no? Ahora, coincidirán conmigo que esas son frases de buena crianza. Todos somos distintas y distintos. Cuando uno dice esa frase,
cuando uno dice esa frase, como que se abren las puertas y sí, mira, tienes razón y no sé qué. Bueno, pero si eso fuera así de real, no tendríamos que estar diciendo cada 2 por 3 la frasecita. Somos una sociedad estereotipante. ¿Mm? Somos una sociedad que tiende a etiquetar. Diego, el chat sigue ahí on fire. Cuéntame, porfa. Te cuento, dice Philip, The Big Bang Theory es la muestra de gente brillante, pero emocionalmente y socialmente no muy hábiles. Patty dice, está también la serie de la infancia de Sheldon Cooper. El joven Sheldon es muy buena. Bueno, yo les puedo decir que también está la serie de la infancia de Norman Bates. ¿Por qué se los digo? Porque esto de la salud mental es un temón. Y lo que nosotros queremos hoy día sembrar en ustedes es ser desconfiados. Desconfiadas de las muestras literarias que hay, porque no todas nos ayudan a mirar realmente este proceso. No todas nos permiten visualizarlo de una manera integradora y muchas se quedan en lo estereotipado y en lo estilístico. ¿Cómo estamos en la hora? Son 20 para las 9. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño trabajo, no, vamos a juntarnos un ratito en grupo, porque nos gustaría que tuvieran una conversación breve respecto de lo siguiente. Sobre estas categorías que hemos mencionado, sobre cómo la literatura ha expresado o se ha referido a la salud mental, ¿cómo ustedes analizarían las obras que leyeron? ¿Caben los personajes en estas categorías? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasa con la representación que ustedes ven de la salud mental en estas obras? Y más importante aún, quizá, ¿qué les pasa a ustedes con estas obras? Más allá incluso del tema que las hila, ¿no? que articula estas sesiones. ¿Qué les pasa con estas obras? Ya nos vamos a ir en grupo 10 minutos y volveremos aquí. Helos aquí. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue en su conversación? Espero que ahora sí haya sido avisado, preparado. Qué bueno, Rodrigo, que estuvo bien. Anaís, hola. Qué bueno que la conversación estuvo bien, ya les va a escuchar. Ahora démonos estos minutitos que nos quedan para que nos cuenten. Yo sé que algunos me pueden decir, ya, pero Guille, ¿cuándo vamos a hablar de los libros? El jueves vamos a hablar de los libros, largamente de ambos libros, ¿ya? Para que no sientan que no nos hemos detenido en los libros, ¿ya? Es prepararnos para aquello. Bien, ¿quién quiere comenzar? Grupo 1, por favor. ¿Tienen claridad? Vamos, ¿quién quiere? Grupo 1, por favor, que nos cuente cómo estuvo la conversación. ¿O quién quiere en realidad? Más que grupo 1, 2 o 3, para que sea más voluntario. Diego, ¿tienes la mano levantada? Sí, hola a todas y todos. Bueno, no sé qué grupo me tocó, pero sí tengo los y las integrantes. Estuvo compuesto por Natalie, por Jorge Luis Mena, Susana Hernán, Susana, Alicia y Marcela. En el grupo se habló sobre Eloy y el grupo catalogó a este personaje en la estereotipación. No sé cómo se dice esa palabra. De hecho, estuve todo el rato complicado dentro del grupo intentando decirla. Y dice que se aborda la salud mental de forma tangencial y queda a criterio del lector si es que hay un problema de salud mental o social. Bueno, él dice que también que es víctima de las circunstancias, y como que toda la sociedad tenía de la actitud machista como algo positivo, entonces era bien valorada y eso es como lo que impactó en el personaje. Otra cosa es la idea de invencibilidad y el complejo de inferioridad que también notaban ellos en el personaje, que es algo como, entre comillas, esquizofrénico, pero no se sabe si es esquizofrénico como tal, pero esto demostraría algún trastorno mental. Entonces, por eso, como que se lo catalogaron en estereotipación. Esa fue la conversación de nuestro equipo. ¡Qué heavy! ¡Qué heavy! ¿Tendrá un trastorno Eloy? ¿El ñato Eloy?
Qué fuerte, porque en el fondo es un tremendo personaje. Vamos a discutir un poco contexto para quienes aún no leen Eloy. Eloy es un personaje real, del que Carlos Droguet se vale para ficcionar, un asesino, delincuente, pero que a medida que va avanzando la historia, por distintas razones de las que ya vamos a hablar el otro jueves, estilísticamente nos hacen empatizar con él. Y bueno, ahí en el chat el otro día se generó una discusión. ¿Es un héroe, Eloy? ¿El héroe de los pobres, como los Pincheira? ¿Es más bien un asesino perverso? ¿Se lo puede calificar de esquizofrénico, Eloy? ¿O será más bien un recurso estilístico que usa el autor para podernos darnos acceso a la mente de este personaje? Son preguntas bien como heavy que vamos a tratar de resolver el jueves, pero que recuerden, no porque un personaje, es decir, no porque nos den acceso a la mente de un personaje, va a ser inmediatamente un indicio para decirnos que tiene algún trastorno mental. Ojo con esto, porque nadie podría decir que Molly de Ulises tiene trastornos mentales y nos ofrecen un monólogo de la conciencia. Ya Ulises es un libro muy famoso, irlandés, que es, cuyo tiene un capítulo que está escrito como corriente de la conciencia, es decir, sin puntos, sin nada, es como pensamos, y no por ello vamos a decir que los personajes tienen un desorden mental. Ojo ahí, ¿ya? Vamos con el grupo de Rodrigo, que tenía su mano alzada. Yo estuve en la sala 3, ¿ya? Varios habíamos leído Coronación y estuvimos hablando sobre eso. Y estuvimos discutiendo distintos puntos de vista si el libro era un recurso estilístico o era un estereotipo, el cómo estaba representado el tema de la salud mental, ¿ya? Tuvimos distintas visiones para poder justificar estos dos estructuras dentro de la lectura que hicimos en el grupo. Fue bien interesante y la verdad es que se hizo corto el tiempo, como mencionaron por ahí en el chat. Fíjense en Misia y Lisita. Coronación es la historia de una familia cuya matriarca ya está enloqueciendo, no es que esté enloqueciendo, ya es muy mayor y tiene aparentemente cierto grado de demencia, pero ahí los personajes no son solamente ella es un personaje que si bien se muestra como demente, ella sabe. ¿Cuánto sabe Misia y Lisa? ¿Cómo se posiciona Misia y Lisa frente a Andrés, por ejemplo? Este burgués en decadencia, ¿cierto? Que lo que intenta es aprender a vivir, desencartonarse, descartucharse, si quieren. ¿Cómo puedo decir eso bien? Desempolvarse, atreverse un poco como a anunciar a los privilegios. ¿Quién se redime en Coronación? ¿Quién realmente es el personaje ahí? ¿O quién realmente representa? ¿O para qué, si quieren? ¿Para qué se presenta un personaje con algún tipo de patologías mentales? ¿Para qué? Entonces es bien interesante en Coronación, Sipili. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se busca? Fíjense, ahí está esta paradoja, ¿no? La persona que se supone que tiene su mente dañada es la persona más consciente de la decadencia de esa burguesía, de esa aristocracia. ¿Sí? Vamos a volver sobre ello la próxima semana, pero ojo ahí, ojo, porque por algo Misia y Lisa es como es, ¿ya? Grupo 2, me queda pendiente. Gracias, Rodrigo, gracias, Diego, también. Hola, Hola. acá el grupo 2. Mira, el grupo 2 éramos Marcelo, Leslie y Francisca, si no me equivoco, Francisca, que tenía el micrófono malo, y nosotros hablamos justamente de Coronación, porque todos leímos Coronación,
bueno, Marcelo leyó la mitad, no le hicimos spoiler porque nunca tan mala onda. Y llegamos de acuerdo a lo que estabas hablando tú también. No es por ser ahí aprovecharme del pánico, pero sí, justamente estamos hablando que dentro de la literatura de Donoso es como el clásico de él, el tema de la burguesía decadente en ese sentido. Porque si lo piensas bien, y esto va a sonar muy cruel, lo tengo súper claro, pero esa cuestión de que la señora está con Alzheimer, que es lo más probable, Alzheimer de demencia, eso pasó a una familia de clase media o clase baja y la señora se va al Hogar de Cristo o se va a la Fundación La Rosa, ¿ya? Pero en la clase alta, en la clase burguesa, la señora está en una casa enorme, descuidada, con un par de señoras que la cuidan. Llegamos a la conclusión, eso me dijo Francisca, que las más felices eran las empleadas, las nanas, porque literalmente estaban más tranquilas. O sea, se dedicaban a cuidar a esta señora y nadie las molestaba, tenían un terreno, una herencia por eso. Y en ese sentido es muy como el tema de mirarse el ombligo, en el sentido de que el personaje, o sea, el nieto vive, aún depende de la familia para poder vivir, que estudió una carrera de derecho, nunca la ejerció y que se dedicaba a coleccionar sus bastones como pasatiempo. O sea, es algo muy, 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 muy burgués. Es como estudio, pero para tener el título colgado, no para ejercerlo ni para hacer mi propia vida. Y entonces, en ese sentido, ahí se da mucho la yuxtaposición entre las clases burguesas altas, que es este caso de la familia, y la clase media baja, que son las empleadas, que son la niña que viene del campo, el niño que trabaja en el negocio y que termina, no quiero hacerte spoiler, Marcelo, pero que termina robando en la casa, porque es su única forma, comillas, de salir adelante y de aprovecharse en ese sentido de los giles. O sea, hablando en flight, ellos son unos giles, que hay que aprovecharse de ellos. ¿Me entiendes? Entonces, ahí hay varios puntos y yo creo que la persona más feliz de toda la película, de toda la novela, es definitivamente la señora porque en su demencia, en su Alzheimer, ella dice todo lo que nadie más se atreve a decir. Y puede que esté ¿Viste, media Pili? cagada, pero ella dice todo y la chunta en varias cosas. Es súper bonito lo que están planteando, porque en el chat Anaís dice que la demencia de Misia Elisa es de algún modo el elemento articulador para confrontar a los otros, para que los otros puedan conocerse, confrontarse, desenmascararse. Eh, Hay una escena bacán al final casi, no voy a hacer spoiler Marcelo y los que no lo han leído, pero No, es que esta Marcelo va a fiesta la que... mitad, Marcelo va a la mitad. Ahí hay que darle un poquito de tiempo. Ya, Porque ok, él ok, leyó, ok, él, ok. él leyó el hoy antes. Perdón, eso. No, solo comentar, cuando lleguen allí, la fiesta de cumpleaños final de Miss Elisa, ¿qué se puede decir, no? Eh, Creo que era el santo más que el cumpleaños o era el cumpleaños. Creo que era el santo. el santo, El el santo, si santo, no me tienes razón. equivoco. Sí, porque el cumpleaños no era el santo, que antes iba toda la familia y al final se quedan con los dulces guardados para entregarse a las monjas al día siguiente. Claro. Mm. Miren aquí, la Francisca dice que Andrés se Ahí está. redime. Yo- a ver, cuéntenos por qué piensan que se redime, cortito para ya ir cerrando, porque ya estamos sobre la hora. ¿De verdad creen que se redime, Andrés? Mira, yo creo que en ese sentido la locura burguesa, en ese sentido como que se va pasando, claro, sucumbe, exacto. Sí, Claro, yo porque también creo. su vida es tan vacía en ese sentido que cuando ve que está todo pasando, él se queda como en la ilusión de que la niña lo pesca y todo el asunto. Sorry, Marcelo. Pero en ese sentido, como que él sucumbe a esa locura que probablemente sea un tema genético. O sea, em, porque en ese sentido vamos a decir que, claro, él dice la muerte. Claro, sí, tienes Ya, razón, Rodrigo. vamos a calmación. Marcelo, no mires el chat. Yo quería No comentar mires el solamente chat. que, y se lo dije a Pili en el grupo, que para este tipo de libros a mí la verdad no me molestan los spoilers, porque son historias conocidas Ya, y muy bien, entonces no tengo problema con spoilers en este tipo de libros. muy bien. Estimadas, estimados, tenemos ya cimentadas las bases
para la próxima semana entrar a los libros. Van a tener tiempo para avanzar en los libros. Aprovechen el WhatsApp, sigan comentando. Nos encanta verles comentando. La próxima semana vamos a observar desde varias líneas los libros que están leyendo. Y ánimo, léanlos con calma, disfrútenlos porque son los medios libros. Y bueno, ya creo que estamos en la hora, Cata. No sé si estamos, cuéntame porfa. Las 9:05. Chuta. Bien. Quiero agradecerles a cada uno por el espacio. Lo hemos pasado muy bien, o yo al menos me he entretenido mucho con ustedes. Me encanta que sean tan motivados, motivadas. Así que ya nos veremos pronto la próxima semana. Les dejo un abrazo grande de parte del equipo y eso, que tengan un buen fin de semana. Cuídense, por favor, y estaremos en contacto. Oye, una pregunta cortita. Diga. ¿Qué viene después del hoy y coronación? Uy, eso es un secreto, Pili. No, vamos a... Spoiler, es que, spoiler. Spoiler, sí, se vienen cosas muy entretenidas. Solo les puedo decir que no vamos a estar solos. Solo eso les puedo decir, ¿ah? Así que que les vaya muy bien. Cuídense harto y ya estaremos en contacto.